Ay, ya. Hola, muy buenas tardes a todos, a toda la comunidad de profesores de español como lengua extranjera y de español como segunda lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenidos. Hoy estamos muy felices de poder compartir con ustedes un tema en el que hay muchas preguntas. Personalmente nunca tuve en mi formación una clase acerca de este tema y creo que muchos de nosotros tampoco. Creo que no soy la única. Entonces es muy importante. Es decir, cuando yo creo un material, ¿tengo derechos sobre ese material? ¿Cómo funciona eso si lo hago de forma física o si lo estoy haciendo en línea? Bueno, hay muchas, muchas preguntas y por eso quiero darle la bienvenida a Juan y las gracias a Joana por gestionar esta reunión. Espero que sea muy útil para todos ustedes y ojalá traigan todas esas preguntas para que nos cuidemos mucho en no restringir estas leyes que son importantes para todos. Adelante, yo. Sí, gracias, Carolina. Pues buenas tardes a todos, buenos días o buenas tardes, dependiendo quiénes nos van a ver en esta grabación. Decirles que para nosotras, para Carolina, para mí, pero para todos en nuestra comunidad, somos profesores L Colombia. Es muy importante poder encontrarnos hoy para poder, bueno, celebrar juntos el Día del Trabajo y hablar de nuestro trabajo como la herramienta que nos trae hoy a hablar sobre los temas que ya comentaba Carolina. Antes de hacer la presentación de Juan Camilo Palacios, quien muy generosamente está donando su tiempo, su conocimiento, me gustaría contarles de nuevo sobre nuestra red de cooperación académica. Somos Profesores L Colombia. Nació en el año 2019, una iniciativa que comenzamos con Carolina y de la mano de muchísimos colegas con quienes teníamos muchas conversaciones que poco se tenían y que gracias a esta iniciativa y ahora el tema de la pandemia pues nos permite como encontrarnos, ¿no? La idea, como ustedes saben, pues es fomentar y crear una red de profesionales dedicados a la enseñanza del español como lengua extranjera para compartir experiencias, pero sobre todo para construir entre todos un conocimiento que nos permita fortalecernos como profesionales y sobre todo para ofrecer un gran servicio como docentes de Colombia, que como ustedes saben, pues es muy particular por todas las implicaciones desde el punto de vista de la interculturalidad. Hoy entonces nos reunimos en esta segunda charla del ciclo que hemos denominado Ciclo Talento L, Autogestión y Emprendimiento y Derecho Laboral. Nos acompaña Juan Camilo Palacios Bernal. Él es abogado de la Universidad del Rosario, magíster en propiedad intelectual de la Universidad de los Andes, es especialista en contratos de la Universidad del Rosario y actualmente se desempeña como abogado en el periódico El Espectador. Juan Camilo, muchísimas gracias por tu tiempo. Hola Joana, hola Carolina, hola a los presentes, gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes. Muchas gracias, Juan Camilo. Justamente como lo comentamos entre los colegas, pues es gracias a esa donación de tiempo y de conocimiento que seguimos construyendo nuestra red. Y bueno, digamos, tenemos que entrar en materia, ¿no? Son muchas las preguntas que tenemos. Importante comentarle a las personas que hoy nos acompañan en vivo que, bueno, Juan Camilo no nos puede ayudar en temas de impuestos, ¿no? Que es el tema que a raíz de la reforma tributaria, pues nos tiene como pensando eso. Ojalá que podamos hablarlo en algún momento en el marco de este ciclo, ya con un contador o con quizás un abogado tributarista, ¿no? Pero bueno, para comenzar entonces, y también pedirles a ustedes que compartan sus preguntas en el chat, ¿no? Que se sientan libres de levantar la mano y poder intervenir. Pero quisiera comenzar, Juan Camilo, pues hablando sobre lo que es
la propiedad intelectual, ¿no? ¿Por qué es importante tener en cuenta la propiedad intelectual? Y esto viene a colación en nuestro trabajo porque recordemos que nuestro ciclo anterior fue el ciclo de materiales L, donde estuvimos pues promoviendo la creación de materiales y que cada profesor pueda promover su trabajo y lo conectamos con esta idea, Juan Camilo, ¿por qué es importante la propiedad intelectual? Ok, la propiedad intelectual pues es una rama del derecho. Normalmente se ubica como una derivación del ámbito comercial, pero más allá de eso, bueno, la propiedad intelectual tiene pues un claro fin y es proteger e incentivar la creación no solo de obras artísticas o de literatura o científicas, sino también am, la creación de marcas, por ejemplo, de patentes, em, bueno, etc. La importancia de esto es que básicamente es un motor de no solo de la economía, sino también para incentivar la creación de X o Y cosas, sea una obra de teatro, sea una película, sea una patente, etcétera. Y eso tiene una ventaja sustancial en el desarrollo de cualquier país. Por ejemplo, Estados Unidos, que es como un gran referente en este hemisferio, desde su constitución como país libre e independiente, en su constitución aparece la protección o se establece la protección a la propiedad intelectual. De hecho, una de las instituciones más viejas que tiene ese país es la USPTO, que es como la oficina de marcas y patentes de allá. Eso no es un dato menor frente al cómo se ha desarrollado Estados Unidos y, por ejemplo, cómo se ha desarrollado un país como el nuestro en materia de invenciones y por qué ellos son tan avanzados y nosotros no, por ejemplo. Una de esas razones es porque la incentivación y la protección de cualquier creador, sea científico o literario, tiene o implica una diferencia sustancial en si a mí, por ejemplo, me interesa o no como creador mostrar mi trabajo. Porque muchos creadores, y eso creo que no es un secreto, o ustedes como profesores, ¿de qué les sirve como poner tanto esfuerzo, por ejemplo, en planear una clase, en planear no sé, un simposio, una conferencia o hacer una obra de teatro si nadie lo va a valorar, si nadie, por ejemplo, va a respetar, si nadie los va a ustedes a reconocer, si lo que ustedes hicieron es como hacer cualquier otra cosa? Uno de los ejemplos que suelo poner cuando me preguntan de este tipo de cosas es el juego Tetris. Pues todo el mundo sabe que es el juego Tetris. Ese juego fue inventado o fue una derivación más bien, fue inventado en la Unión Soviética. La Unión Soviética, por su ideología, pues estaba reacia al reconocimiento de propiedades individuales, ¿no? Entonces el creador, eh, por azares, logra sacar su creación ya a Inglaterra y después a Estados Unidos. Y cuando lo había creado en la URSS, eh, pues pasó como si nada, era una propiedad del Estado, ¿no? Entonces el Estado tenía un departamento, o la URSS tenía un departamento como de creaciones, pero nunca se explotó, nunca se distribuyó, tampoco lo reconocieron al señor absolutamente nada. Y ya fue en Estados Unidos donde ese jueguito pues explotó en los 80s, si no estoy mal, y se volvió en la revolución de los juegos de video, por ejemplo, ¿no? Entonces, em, una de las diferencias fundamentales, sustanciales del reconocimiento de una obra intelectual no solo está en que miren que nos cobran Netflix o miren que nos están cobrando Disney Plus o miren que si yo comparto esto es un problema, sino como el sentido de la propiedad intelectual es forjar un equilibrio entre los intereses del creador y los beneficios que puede recibir la comunidad. Eh, entonces, básicamente se le otorgan unos derechos, unas prerrogativas al autor, al creador, al inventor, para que lo siga haciendo y para que la gente o la comunidad en general pues pueda disfrutarlo sin necesidad de atropellar
o desincentivar la capacidad creativa de quien es creativo, de quienes son creativos. Eh, y pues eso también, evidentemente, a gran escala, pues se forma como, se materializa como una forma de impulso económico, de creación de empleo, de creación de tecnologías, no solo para armas, sino para, por ejemplo, los videojuegos. Me parece que son una muy buena, un muy buen ejemplo, porque en los videojuegos se centran o se concentran un montón de profesionales. Se concentran músicos, se concentran artistas, se concentran literatos, traductores, se concentran historiadores, se concentran ingenieros. Mejor dicho, los juegos de video son como la mejor expresión de lo que es la propiedad intelectual, porque es que la propiedad intelectual pues, trasciende varios áreas del conocimiento y sobre todo toca varios elementos de la sociedad y pues llega a un público muy amplio. Los juegos de video no solo los compra los niños o los adolescentes u adultos que pues, les gusta ese tipo de cosas, sino que también es una forma de empleo transversal que, si por ejemplo en este país explotara la visión de ser un músico, ser un artista o ser un literato, eh, tendría o se le abriría a ese tipo de profesionales una puerta más de empleo, no solo trabajos residuales como, no sé, con call centers o algo por el estilo, sino que, por ejemplo, de nuevo, los juegos de video, bajo un marco normativo pues, sólido y justo, puede ser una fuente de empleo para eh, pues, profesiones que tienen que ver más con las artes o las humanidades, que en el contexto como el nuestro son mal vistas. Y son mal vistas, entre otras cosas, porque no se les da garantías de darles a este tipo de profesionales áreas de empleo pues, competitivas para lo que ellos son, porque los profesores y demás profesionales como los sociólogos, filósofos y demás son creadores pues sí, se desempeñan en la creación de contenidos, de artículos científicos, artículos académicos y demás, que en sociedades como la nuestra, que no comprende bien cómo encauzar una economía no tan, entre comillas, primitiva como de recursos naturales y su explotación, no sabemos realmente potencializar la capacidad de creación y de pensamiento de carreras que son muy importantes, que se basan exclusivamente en la creación de contenidos, como pues, los profesores, por ejemplo, o como, de nuevo, los filósofos y demás. Un filósofo no va por sí solo, por ejemplo, a, pues a competirle a Ecopetrol, ¿no? Pero, no sé, Google, por ejemplo, que es una empresa de puro contenido y basado en la propiedad intelectual, pues es capaz de pagarle básicamente la deuda externa a Colombia y pues no está explotando ningún solo recurso. Entonces, la importancia de la propiedad intelectual no solo está en darle incentivos al creador, sino que incluso si se llega a explotar de una buena manera, eh, puede ser incluso el mejor motor de la economía y puede ser incluso como el rescate de un montón de profesiones que históricamente en contextos como el nuestro han sido mal vistos, pero porque no se les da aquí en países como el nuestro la oportunidad y las garantías y los escenarios reales para poder explotar aquello que ellos pueden explotar. Y por eso es que se generan prejuicios innecesarios frente a profesiones, pues, a profesiones artísticas o de humanidades. Entonces, pues, es un mapeo bastante rápido, bastante genérico, pero aspiro que ha sido lo suficientemente ilustrativo como para al menos hacernos una idea de por qué es importante propiedad intelectual y por qué no. Sí, aterrizando el tema, Juan Camilo, a lo que hacemos nosotros como profesores de español como lengua extranjera, contarte porque pues entiendo que no conoces sobre lo que nosotros hacemos, me gustaría como aterrizar lo que nosotros hacemos como creadores, ¿no? Por un lado, podemos crear nuestros propios materiales para compartirlos en nuestras clases. Pero hay diferentes maneras de hacerlo. Por ejemplo, si yo trabajo en un instituto de lenguas o en una universidad, yo trabajo en mis clases con ese material. Luego, una de las preguntas que surgían a partir de esto es, ¿hasta dónde
¿la propiedad del material pertenece al profesor o pertenece a la institución donde yo trabajo, ¿no? Es claro para muchos de nosotros que quizás hayamos trabajado en instituciones universitarias. Dentro de los contratos está establecido que todo lo que hagamos dentro de la universidad pues pertenece a la universidad. Eso hablando de instituciones de educación superior. Pero ¿qué pasa con las instituciones como escuelas online, institutos de lenguas? ¿Cómo debería ser esa interacción entre el profesor creador y el empleador en cuanto a la propiedad de los materiales que se usan, eh, digamos, en cuanto a la explotación? ¿Lo guardo para mí o eso automáticamente se va a la escuela como tal? Bueno, ahí hay un montón de dependes. El primer depende que yo veo es qué tipo de contrato se tiene con la institución. Porque pues esto es Colombia y no todos están empleados como o vinculados como empleados. Muchos, no sé si es la Perdona, mayoría. Perdona, Sí, Juan Camilo, muchos de los colegas que nos ven o que nos acompañan no están en Colombia, ok, ¿sí? Pero están interesados en saber qué deberían hacer con su material. vale. Pero en todo caso, bueno, aunque no conozco el 100% de las legislaciones a nivel, no sé, mundial, em, en todo caso, mantengo el depende. No todas las formas de vinculación a una institución educativa se hacen como empleados, sino lo que aquí conocemos como eh, prestación de servicios, ¿no? Asumo que en otros países habrá una figura muy parecida. En el contexto colombiano, que es lo que sé, entre otras cosas, porque pues las leyes suelen ser para este tipo de cosas territoriales, es decir, lo que pasa en Argentina no necesariamente pasa en Colombia, no forzosamente pasa igual en Chile. Puede que hayan similitudes, pero al menos los pequeños tecnicismos sí son muy propios de cada país. En Colombia, por ejemplo, eh, hay una presunción de que todo lo que genere intelectualmente un empleado se pasa directamente los derechos patrimoniales al empleador. No funciona tanto así en vinculaciones no directas como la prestación de servicios. Pero antes de hablar de ese tema, me gustaría en todo caso hacer una pequeña precisión. En los países no anglosajones, sino más bien de tradición francesa y alemana, por ejemplo, es decir, la mayoría de los europeos, exceptuando Inglaterra o Reino Unido, e Iberoamérica, por ejemplo, o Latinoamérica, tenemos una concepción de derechos de autor que se diferencia un poquito de los anglosajones. El derecho de autor nuestro divide el derecho de autor sobre todo como en dos ramas o dos subramas, los derechos morales y los derechos patrimoniales. No sé si ustedes conocen esos términos, pero básicamente los derechos morales son aquellas prerrogativas que se le reconocen al autor que lo van a acompañar toda su vida, ¿no? Son, por ejemplo, el derecho a paternidad, de si yo creé algo, entonces tengo derecho a que mencionen mi nombre. Si yo creé algo de X manera, tengo derecho a que nadie me lo toque, que nadie me lo transforme, que nadie me lo modifique a su parecer, ¿no? Y esos son derechos que son, como se llama en derecho, personalísimos. No se pueden vender, no se pueden negociar, no se pueden desconocer, ¿no? Y la otra parte es la parte económica del derecho de autor, que es de los derechos patrimoniales, que esos son disponibles, esos son los que uno puede vender, ceder, arrendar, licenciar, etc. Los derechos patrimoniales básicamente son como el de reproducción. Por ejemplo, pensemos en libros. Yo tengo un libro, Cien años de soledad, lo tengo aquí en manuscrito, se lo vendo a una editorial, le doy, cuando se lo vendo a una editorial o se lo cedo a una editorial, le doy el derecho a la editorial de que lo reproduzca cuantas veces quiera, ¿sí? No, después, ahorita no hablemos como de cuántas son las regalías y más, sino el de reproducción es para que lo reproduzca cuantas veces quiera.
o se puede limitar el número de reproducciones, el de distribución para que lo distribuya, el de transformación para que se modifique hasta cierto punto la obra. El de comunicación pública es el que se funciona en Internet, por ejemplo. Cada vez que yo comparto por YouTube una canción en Facebook, por ejemplo, estoy haciendo un acto de comunicación pública en el sentido de que se lo estoy mostrando a toda una comunidad, en este caso virtual, ¿no? O comunicación pública también funciona para los bares, por ejemplo. Cuando yo como administrador de un bar pongo una música para que mis consumidores la escuchen, estoy haciendo un acto de comunicación pública. Entonces, bueno, sabiendo eso, los derechos patrimoniales son los que yo como autor puedo ceder, son los que cedo, son los que normalmente se negocian en los contratos. Entonces, volviendo al tema de las instituciones. Eh, Normalmente, cuando en un contrato laboral o en naturaleza laboral, la ley colombiana presume, y así pasa en muchas otras normativas o legislaciones, se presume que todo lo que hace el trabajador se pasa, los derechos patrimoniales se ceden con la suscripción del contrato al empleador, pero con la siguiente consideración. Los derechos patrimoniales se pasan si aquello que hizo el trabajador eh, tiene que ver por lo que le contrataron. Por ejemplo, si yo soy una empresa de juegos de video y contrato músicos, si el músico me hace a mí o hace en su horario laboral una canción en horario de trabajo y con base en las instrucciones que ya estaban dadas, esa canción es mía, ¿no? Pero si digamos el abogado de esa empresa de juegos de video le da por hacer un dibujo y lo deja en el escritorio y se va a la casa, ese dibujo, por ejemplo, no puede ser tomado como o no puede ser, ahí no hubo cesión del derecho patrimonial de los derechos de autor, entre otras cosas, pues porque el abogado no está para dibujar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que esa cesión solamente funciona cuando el producto creativo hace parte del objeto del contrato. Si no hace parte del objeto del contrato, pues ahí no habría sesiones, ¿no? Entonces, de nuevo, O sea, si el abogado le da por hacer un dibujo, eso no hace parte de la empresa. ok, Sí. entonces la recomendación sería que las personas lean muy bien los contratos de instituciones o escuelas o cualquier sea la naturaleza de la institución al firmar el contrato y estar de acuerdo o no con esa sesión, ¿no? Porque digamos que está ya implícito que todo lo que haces en el marco del trabajo que estás haciendo. En ese Sí. sentido, Juan Camilo, yo tengo una pregunta eh, sobre lo que nosotros hacemos. Nosotros como profesores podemos hacer proyectos con nuestros estudiantes y que están en el marco de la enseñanza de una lengua, pero si un profesor decide tomar un material que hizo con sus estudiantes y lo convierte en, por ejemplo, un video, ¿no? Lo que significa que tiene que editar, tiene que pasar tiempo seleccionando el material, y todo lo que viene después de la producción, digamos, la producción se puede hacer en la clase, pero ¿qué pasa en la postproducción? Que ya no sería trabajo de un profesor, ¿no? El resultado ¿se incluiría o no? ¿O sería como el dibujo que decías hace un momento? Ok. Antes de contestar eso, acabo con la parte de la prestación de servicios, como para que no se quede volando ese asuntico. Cuando se hace un contrato de prestación de servicios, o lo que aquí se llama como, también como contrato de obra, en donde a mí me contratan para hacer una cosa súper específica, hay también una prestación de lo que yo hago como, como, como creador, por así decirlo, se pase inmediatamente a quien me contrató. Entonces, si yo veo a un artista, le digo, hombre, hágame un retrato, entonces se entiende que yo le estoy pagando para que me haga una obra, y que si me hace una obra, pues se me va a trasladar los derechos patrimoniales, pero hay una pequeña como reglita, entre comillas, tramposa, y para aquellos
que si llegan a trabajar aquí en Colombia y los han contratado como por contratos de obra o de prestación de servicios, pues lo tengan muy en cuenta, que al momento de mirar el contrato, observen que debería haber, primero debería haber un articulito que diga propiedad intelectual o derechos de autor, y ahí debe establecerse pues que se cede a nivel pues universal y por todo el tiempo que permita la ley la cesión de todos los derechos patrimoniales. Y tienen que mencionarlos, el de transformación, el de distribución, comunicación pública, tiene que hacerse puntualmente, no puede ser algo genérico. Y segundo, si, si en ninguna parte dice que la cesión, si no se habla del tiempo de la cesión en el contrato, por ejemplo, un contrato de obra, se entiende que la cesión nada más opera por 5 años, ¿no? En términos concretos es, si yo hice un contrato con el pintor y porque soy abogado, entonces le hago el contrato físicamente, porque eso no suele suceder, pero bueno, digamos como el ejemplo que sea muy sencillo. Y le pongo a firmar el contrato. Y en el contrato no le digo que la cesión será a nivel universal, por todo el tiempo que permite la ley, sino que diga, me cede los derechos y lo dejo como abierto, Será por 5 entiendo que años, claro. será por 5 años, ¿no? Entonces, ya después, si yo quiero, como el comprador del contrato, si yo quiero venderlo por el estilo, pues estaría cometiendo una infracción de derecho de autor, ¿no? Bueno, eso para dejarlo claro. Frente a tu pregunta, ahí también hay un montón de dependes. Si yo soy un profesor, me están contratando para enseñar. Y pues la enseñanza, entre sus muchas formas de hacerse, implica la generación de contenidos, ¿no? Digamos, como la O de preparación para... productos. Sí, bueno, ahí es distinto, pero Ah, ya ok. les digo por qué. Digamos, si a mí me contratan como profesor para dictar una cátedra, por ejemplo, introducción al derecho, ¿no? Entonces me dicen la Universidad X, dice, en la introducción al derecho solemos abarcar estos temas, pero usted coja los autores que usted quiera y demás, ¿no? Entonces, ya ese trabajo como de investigación y de elegir autores La y selección de contenidos. sí, eso ya en principio es parte del contrato y a menos de que el profesor, que no lo he visto que suceda, haga para cada semestre, como un texto o genere como él mismo un libro para, o un compendio, yo no sé, que haga un escrito, por ejemplo, para sus estudiantes ese semestre, yo ahí no vería, es decir, ¿cómo lo puedo poner en términos prácticos? A menos de que él realice como tal un texto, un compendio, lo que sea, yo no vería ahí la posibilidad de que el profesor esté generando contenidos, que esté generando obras. El hecho de hacer una aglomeración de bibliografía y preparar la clase, pues ahí no veo una obra que se está haciendo, ¿no? No veo un trabajo intelectual que se está haciendo. Se está haciendo un trabajo pedagógico como tal, pero el hecho de coger, no sé, de coger autores, o si no habla de filosofía, coger, no sé, a Descartes, a Kant, leer Nietzsche, ahí no hay un trabajo intelectual, hay un trabajo como investigación y bueno, ahí yo no vería qué se puede hacer, pues que en tu caso se le está pagando para que el profesor conozca y le enseñe a sus estudiantes y parte de ese proceso está en que pues, les ponga a leer material que ya existe, ¿no? Otra cosa que tú me estás preguntando es qué pasa si yo hago un video, ¿no? Em, ahí me parece que dependiendo del contexto, ahí van muchos dependes. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en una institución y me dicen, mire que es que nosotros manejamos un foro virtual, la universidad, tengo una plataforma para que los estudiantes entren y usted, el profesor, tiene que colgar su material. Y usted como profesor le da, por ejemplo, hacer un video súper esforzado y súper bonito y el tema de la edición y demás, y lo sube a la plataforma, pues pues ahí yo considero que ahí sí hay una gestión, porque no solo te están pagando para eso, que tú eres profesor, sino que tu producto intelectual lo colgaste en la plataforma de la universidad, ¿no? Y más allá que deba aparecer tu nombre como autor, pues los fines de ese video están para cumplir el objeto del contrato.
el objeto del contrato pues, es la enseñanza. Y ya si tú lo hiciste y lo colgaste, por ejemplo, en la plataforma de la universidad o del colegio, lo que sea, eh, pues tú mismo estás aceptando que ese trabajo, si bien lo hiciste tú, es para la universidad, O o sea, para tus estudiantes. automáticamente al yo, incluso si mi trabajo no es editar, musicalizar, montar y seleccionar los materiales, por el hecho de que yo haya utilizado en esos materiales estudiantes de esa institución o lo que sea, ya hace parte de La esa magia, sesión de derechos. entre comillas, la magia también está en ver cómo se redacta el contrato. Si te dicen enseñanza, ahí podría haber un debate, ¿no? Digamos, si nada más te ponen enseñanza, pero si te dicen, te contrato como profesor para que generes, no sé, no sabría cómo, en ese momento no se me ocurre cómo redactarlo, pero si dice en pocas palabras, te contrato como profesor para que generes contenidos, por ejemplo, y le enseñes a los estudiantes de X a Y grado o X a Y semestre, yo diría que ahí no habría discusión. Si nada más te contratan para ¿para qué? Como profesor como tal, yo creo que ahí podría haber, pues, entre comillas, una discusión. Normalmente también sucede eso, que ese tipo de, o eso sería lo ideal, que el tipo de plataformas que usan las universidades tienen términos y condiciones, ¿no? Entonces, en eso sí, ya ahí depende de cada caso. Por ejemplo, había una pregunta que tú me mostraste, no sé quién la hizo, de qué pasa con las tesis y de grado y demás cuando uno las sube. Em, aquí la respuesta sería, entre comillas, parecía que a pesar de que los sujetos que estamos tratando son distintos. Una cosa es el profesor que tiene un contrato laboral y otra cosa es el estudiante que, pues, que está pagando por un servicio. Pero Entonces, somos estudiantes también porque muchos están haciendo maestrías y entonces, ¿no? pero Terminan con sus trabajos de investigación, ahí hay entonces una aplica relación, también. más allá que sean las mismas partes, hay dos relaciones distintas. Una cosa es un empleado y otra cosa que uno le dé por estudiar en la universidad u otra como estudiante. Son dos relaciones distintas. De nuevo, una es un trabajo de contrato laboral y otra es una relación de consumidor más o menos, ¿no? Yo estoy pagando como consumidor y como estudiante unos servicios de educación. Eh, pero entonces, de nuevo, yo recomendaría siempre, si ustedes tienen esa duda de profesores de qué pasa si yo hago un material y, un video, por ejemplo, lo subo en la plataforma de mi universidad, de mi empleador, yo diría que primero también tengan en cuenta y lean los términos y condiciones de esa, de esa, de esa plataforma y de esa universidad. Debería tenerlos, porque en todo caso esas plataformas se están nutriendo de propiedad intelectual, ¿no? Ahí no se nutren de incluso con un dibujito o una foto que pongan, eso ya es propiedad intelectual. Entonces, esas tipo de plataformas se nutren de contenidos protegidos por el derecho de autor. Entonces, deberían, recomendación, leer esos términos y condiciones, a ver qué es lo que dice. Claro, Sí, muchas veces, perdóname Juan Camilo, porque es que como profesores, cuando empezamos un trabajo en algún lugar, pues uno, ¿qué hace? Pues recibe un contrato y está feliz de firmarlo porque, bueno, entiende que es una oportunidad laboral, mucho más ahora en estos tiempos que son difíciles, y poco vemos los términos y condiciones de los contratos, ¿no? Digamos, esto aplica para cualquier cosa en la vida, ¿no? Pero leamos los contratos que firmamos, ¿no? y no solo el Que es, contrato, sino de nuevo, en este caso, las plataformas a donde ustedes, asumo yo, les está empezando a tocar subir sus contenidos o lo que están haciendo. Porque no, ahí también son dos relaciones distintas. Una cosa es el contrato laboral, en el que te dicen, te vamos a pagar esto por realizar ese trabajo. Y otra cosa también que es distinta es, yo tengo una plataforma que se llama blablabla.edu.co, en la que debe tener una política independiente de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, y que pueda que coincida con lo que se diga en el contrato laboral, pero pueda que no. Y si puede que no, entonces es donde uno tiene que tener mucho más cuidado, ¿no? Entonces, eh, si la universidad es juiciosa, bueno, todas, asumo que no todas lo son, debería tener una política de propiedad intelectual.
Por eso yo también, por eso traje la pregunta que me mostraste, no sé quién la hizo, ¿qué pasa cuando hago una tesis y me la ponen a subir? Normalmente, esas tesis, esos trabajos de grado, se suben con una licencia. Entonces, ah, asumo yo, no, pues a todos nos debe pasar. Cuando ya uno termina el trabajo de grado, le dicen, mira, súbelo a esta plataforma, y si la universidad de nuevo es juiciosa, debe en algún punto decir términos y condiciones. En los términos y condiciones debe haber un capitulito de nuevo de propiedad intelectual. Normalmente las universidades deben decir que tú das una licencia universal, y universal es no por todo el tiempo de protección y por todo el territorio, es decir, no está limitada a Colombia, puede incluso mostrarse, por ejemplo, en Alemania, por decir algo. Entonces, cuando tú subes la tesis y leíste los derechos los términos y condiciones, te dirá, de nuevo, si la universidad hizo su trabajo bien, das una licencia gratuita, sin límite de tiempo, sin límite de territorio, no exclusiva, para que nosotros como universidad podamos colgar tu trabajo de grado. Ahí lo clave está en el no exclusivo. Si dice no exclusivo, quiere decir que si tú consideras que tu tesis es lo suficientemente buena, puedes ir a una revista académica o donde quieras a distribuirla. Porque, de nuevo, si dice en las términos y condiciones licencia no exclusiva, pues quiere decir que tienes la plena libertad de, de llevarla a donde quieras, y si quieres explotarla económicamente con una editorial, lo podrías hacer. El problema, entre comillas, sería si dice una licencia exclusiva. Eh, pues ahí pues, se genera otro tipo de debate. Eh, no tanto ya de propiedad intelectual, porque se sabe que si la subes ya deja de ser una obra cuyos derechos patrimoniales los manejes tú, sino que se abriría un debate si esa cláusula, por ejemplo, es abusiva o no, ¿no? Porque entonces te están obligando a subirla para graduarte y te están limitando una creación tuya si la quieres explotar comercialmente. O así no la quieres explotar, te están limitando el derecho, pues, el derecho de una obra que tú hiciste, ¿no? Entonces, eso ya creo que se alejaría un poco del derecho de la propiedad intelectual, porque los términos son muy claros, pero sí iríamos en un marco de si hay o no una, una, una cláusula abusiva, porque Vale, mira, se estarían coartando, no sé, coartando, te están obligando a hacer un trabajo sin, bueno, con tu consentimiento, pero es que si no lo haces no te gradúas, te están poniendo contra la espalda la pared, ¿no? Entonces también hay que mirar eso. Una bueno, universidad justa lo que haría es, como les digo, eh, implementar una licencia gratuita y no exclusiva. claro, en ese sentido de no exclusiva, recordarle a las personas que nos ven, una de las iniciativas de nuestra red es tener un repositorio de investigaciones que de hecho Carolina ha hecho un trabajo muy juicioso de compartir en nuestra página web tesis, trabajos de grado que muchos colegas han querido compartir, ¿no? Digamos que los colegas han compartido sus investigaciones o sus trabajos de grado y están montadas en nuestra página, en la página que tenemos, que es una página abierta, Wix, abierta a todo el mundo. Y entonces, bueno, ahí la cosa sería que tendríamos que empezar a ver si no está en este ámbito de exclusividad, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya, Carolina, tendríamos esa tarea de revisar con los No, perdóname. colegas que quieran compartirnos sus investigaciones, Sí. Carolina. Hay una cosa y es que Hablo de la institución, no hablo ahí, del estudiante. claro, hay una cosa importante y es que todas las tesis que nosotros hemos publicado están colgadas en el blog del estudiante o en la página web del estudiante y nosotros simplemente linkeamos el documento. No lo subimos en nuestra página precisamente para evitar cualquier problema al respecto. Entonces, si tú tienes tu blog, publicaste tu trabajo de grado
me pasas tu link y yo la comparto para que todos tengamos acceso a esa información que es tan valiosa, pero no nos metemos directamente con el documento precisamente para evitar esto. Pues esa era la idea, espero que tenga una lógica y que realmente sea Pues yo no efectivo. lo veo tan seguro, Ok. entre otras cosas porque si el estudiante, por ejemplo, si la universidad o cualquier institución le dice, esta es una licencia no exclusiva, perdón, exclusiva, si el estudiante lo está compartiendo, pues está cometiendo una infracción. Y si tú lo estás compartiendo, pues más allá que no esté en tu servidor o en el servidor de la página, pero estás compartiendo material infractor, ¿no? Entonces, lo que dice Joanita tiene todo el sentido. Toca revisar si esas tesis pues mantienen como los derechos patrimoniales en cabeza del autor y si esos derechos patrimoniales están cobijados por una licencia exclusiva o no. Así creo que tocaría hacer la tarea como para evitarse ese problema, ¿no? A mí me gustaría Interesante. tener en cuenta la pregunta de Francia. Ha hecho 3 preguntas, pero voy a organizarla. Lo del tema de Community Commons lo vamos a hablar en un momento, Francia. Pero a propósito de, ahora que Carolina lo hablaba de, solamente pongo el link, ¿no? Dice Francia, con respecto, por ejemplo, al ejemplo del video anterior. Si yo hago el video en el marco de mi trabajo en una institución, no quiero hablar solo de universidades, hablemos de instituciones, colegios, escuelas, tantos lugares donde nosotros podemos trabajar. Si yo tengo el video, lo hice un trabajo adicional que no está dentro de mis tareas como profesor y decido colgarlo en mi página web o en mi canal de YouTube privado. ¿Cómo funcionaría ahí? Creo que la pregunta, Francia, también la tengo, entonces la pregunta. Sí, yo quiero, antes de que respondas, quiero poner un ejemplo para contextualizar porque quería hacer esa misma pregunta. Estaba levantando la mano por eso. Y es que en este momento los profesores de español y en general de muchas otras áreas tenemos una cantidad de plataformas diferentes en las que estamos generando contenidos a cambio de estudiantes, a cambio de, no sé, tenemos profesores youtubers, tenemos profesores que crean su propia página web en donde comparten los materiales que han utilizado durante su gestión de profesor, los que ellos han creado, o replican otros materiales. Y entonces otro profesor, y lo ponen a disposición de otros profesores para que vengan y lo utilicen, por supuesto poniéndole de dónde lo sacó la fuente, pero en este sentido tenemos un gran escenario de creaciones y de documentos creados por alguien que están a disposición de un montón de personas y no sabemos cómo funciona la propiedad intelectual allí. Ok, entonces para responder la pregunta que me parece muy importante. Entonces, de nuevo, hay que mirar los contratos. Toca mirar para qué los están contratando, ¿no? Si son como nada más profesores o también profesores con creaciones de contenido. Y en el contrato debería aparecer en algún capitulito, en alguna cláusula, propiedad intelectual. Entonces, eso toca leerlo detenidamente. Lo segundo, si quieren hacer un material intelectual, una obra, lo que sea, y quieren utilizarla o quieren no reducirla a su trabajo, sino poder compartirla en otras partes, pues un tip súper importante es no hacerlo en horario laboral con su empleado, ¿no? Eh, o no hacerlo incluso cuando se está preparando necesariamente la clase por la que ustedes les están pagando como empleados, sino es decir, hacerlo en un espacio distinto, ¿no? En general, pues fuera del horario laboral de la universidad, hacerlo en un horario distinto al laboral. Y segundo, pues no colgarlo en ninguna plataforma hasta no leer los derechos y condiciones de la plataforma de la universidad, colegio o donde sea que trabajen, o institución de idiomas privado. Si ustedes lo hacen mutuo propio, en su casita, juiciositos, y lo suben en su canal de YouTube o en el blog de ustedes o lo que sea, no hay ningún problema. Es más, lo pueden compartir con sus estudiantes en el curso. Y entre otras cosas, pues porque no lo hicieron en horario laboral, lo hicieron pues en su tiempo libre y pues nadie los está obligando a que todo lo que ustedes hagan, si sea una bolita con 4 palitos, eso no necesariamente va a pasar de inmediato para la universidad.
Entonces hay que tener cuidado que lo que ustedes hagan, pues no lo hagan, y lo repito, porque es importante, eso hace la diferencia en horario laboral, ¿no? Si lo hacen un sábado, un domingo, les da por colgarlo, por colgarlo en Facebook o YouTube, lo que sea, pues no hay ningún problema. Digamos, una universidad o un empleado en general no puede pretender tampoco subsumir toda o abarcar toda la capacidad creativa de un individuo, ¿no? Por eso están los contratos. Los contratos, un contrato bien realizado, un contrato de buena fe, nada más te va a poner tareas puntuales, pero tareas que tú vas a realizar en el horario laboral, y para eso hay unos límites de trabajo que fija la ley. Tú no puedes trabajar más de 8 horas, diarias, no más de 48 semanales, y bueno, es decir, para Bueno, eso pero ahí entonces me tocaría, como lo acaba de decir Francia, nosotros los profesores tenemos en su gran mayoría simplemente horas cátedra, ¿no? No contratos completos, digamos, hay muchos colegas que seguro nos van a ver y nos están viendo que tienen contratos de tiempo completo, de medio tiempo, y en ese sentido aplica lo que tú estás diciendo. Pero nosotros que, pues, digamos, nos contratan para hacer una clase de hora cátedra, por eso Ujú, tenemos la posibilidad de trabajar en diferentes lugares, pero digamos, no está estipulado el pago para preparar clase, por ejemplo, ujú, o para lo que viene después, ¿no? Por eso preguntaba sobre lo que uno hace fuera de la ok. clase, Por ¿no? eso, sigamos en el contrato, no te están, nada más te fijan, te contrato para hacer una hora en X universidad, y el pago está limitado a una hora. En el concepto, eh, pues con que vayas a la hora a hacer la clase, pues cumpliste el contrato, ¿no? Bueno, en general, a menos que lo hagas horrible. Pero si lo haces de buena fe y lo hiciste bien, en esa hora, pues cumpliste el contrato. Si no, pero de nuevo hay que leer los contratos y mirar qué es lo que te están pidiendo. Si es nada más dictar una clase, cualquier cosa que hagas por tu cuenta, pues no podría ser cedido. Entre otras cosas, como ya lo dije, siempre que uno cede una obra que uno hace, un video, un poema, lo que sea, siempre que uno lo cede, quien lo cede o a quien se lo cede, se debe determinar qué se está cediendo, cómo se está cediendo, qué tipo de derechos se están cediendo y por cuánto tiempo, ¿no? Si en el contrato ustedes no les dicen eso, y los contrato para que me hagan una Universidad de Rosario, contrata a Joana para que haga una clase de español en una hora, de 10 a 11, punto. Besos y abrazos, dice el rector. Entonces, si nada más te dice eso, pues ahí no hay ninguna política de propiedad intelectual, porque debería ser expresa. Si no es expresa, pues no tienes por qué preocuparte por eso, ¿no? Pero de nuevo, es que siempre toca mirar los Sí, es contratos. que al final, digamos que hay contratos muy específicos. Yo quiero volver sobre la pregunta que hace Francia, pero me parece que sobre las creaciones que hacemos como creador de material, por ejemplo, libros que se están empezando a desarrollar en Colombia, las universidades entonces contratan a los profesores para que creen un contenido, ¿no? Aunque eso es una Y relación en ese distinta, a sentido, veces, claro. o a veces en el mismo contrato laboral del profesor les dicen, y usted también va a desempeñar trabajos de investigador. Eh, Ahí ya es distinto, digamos, ahí sí lo están contratando no solo como profesor, sino como creador de contenido, como Claro, investigador. y entonces en ese sentido lo que uno hace, digamos, quienes han creado materiales para publicaciones publicadas por instituciones, no quiero referirme solo a universidades, en cualquiera, ¿Mm? Ok. pues uno lo que hace es ceder los derechos, ¿no? Y Ujú. esos derechos, preguntaba aquí Francia, pues de nuevo tocaría mirar el contrato, ¿no? Si a nosotros nos pagan por un contenido para publicarlo, pues entonces ya cedemos absolutamente todos los derechos, y la universidad o la editorial de la universidad o de la institución o la editorial de la institución eh, tiene el derecho de vender 1 millón de copias o 2 millones de copias o 10 copias, ¿verdad? Ujú. Entonces Sí. ahí está normalmente estipulado en los contratos. Entonces Pero hay sería que leerlos, no todos son juiciosos, porque de pronto si me contratan a mí como biólogo para hacer una investigación X,
Y yo me encontré con Joanita, empezamos a hacer una investigación los dos en la universidad, por ejemplo, de, no sé, de la capacidad de lenguaje de los hispanohablantes versus la capacidad de lenguaje, no sé, de, de la comunidad angloparlante. Pero si yo ya me salgo, por ejemplo, hay que mirar los contratos, pero si a mí me limitan, el contrato me limita a hacer una investigación en particular y resulto haciendo otra, pues la otra estaría por fuera de lo pactado, ¿no? Entonces también hay que mirar. A veces a veces las universidades cometen el error de limitar mucho el objeto del contrato en términos de creación. Lo contrato para que usted me haga X investigación y después con los profesores resultan haciendo Y, ¿no? Entonces esa Y estaría en un limbo que no estaría cobijado con ningún contrato, ¿no? Sí, es que el tema es ese, ¿no? Que todo depende Todo de cuál depende. es todo Lo depende de cuál es la importante, relación que pero tenemos. en derecho es, entre comillas, sencillo el criterio es qué dice el contrato, en ¿Qué términos de dice el sesión, ¿no? contrato? Claro. ¿Qué dice el contrato y en qué espacio lo está haciendo? Entonces, por eso uno tiene que tener cuidado como profesor de no soltarse o no soltar muchas ideas o muchas investigaciones a la ligera en la universidad. Hay que tener cuidado, hay que mirar el contrato, tenerlo muy presente, como a mí me contrataron por esto, a mí me contrataron para hacer esta X investigación, me gusta esta Y, y esta Y pues lo estoy desarrollando con otro profesor de la misma institución, entonces hay que tener pues precaución con eso, de pronto mejor, mirar mejor los espacios en donde se discute eso y en donde no, en qué horario se discute y en qué horario no. Bueno, importante lo del tema del horario para las personas que tienen contratos de medio tiempo, de tiempo completo, pero diferente para las personas que tienen contratos o trabajan en hora cátedra. Me gustaría aterrizar el tema sobre lo que más hacemos nosotros como profesores, que es hacer una página, hacer un blog y empezar a meter material, ¿no? Entonces, hago materiales específicos como lo que, bueno, yo siempre pongo el ejemplo de Mónica Flores, pero no es la única. Muchas personas suben a su página y la comparten, ¿no? Muchas de las preocupaciones de los colegas es, bueno, ¿cómo debo hacer yo para que, primero, como creador, yo pueda proteger eso que yo estoy poniendo, ¿sí? Y luego, como consumidor, es decir, Mónica o Patricia crea un material, lo pone en disposición en una página web que está abierta a todo el mundo, ¿no? Que podemos utilizar. Em, Como yo debería darle a ella ese reconocimiento de tal manera que, porque hay mucha preocupación sobre no darle el reconocimiento a ese colega que está creando materiales, ¿no? Y entonces los estudiantes les puede gustar muchísimo y bueno, en mi caso yo siempre digo, no, esto lo hizo tal persona o esto lo cogí de tal página o puedes revisar los materiales que nuestra colega tiene porque quisiera como reconocer el trabajo que ella hace. Y por otro lado, ¿cómo hace ella para proteger eso? En ese sentido es dónde una persona que crea contenidos en una página privada debería ir y decir, vea, esto es mío y esto me gustaría protegerlo. Ok, bueno, son varias preguntas, pero a ver si estoy entendiendo. El problema central es, hay una página que está creada o por un particular y participan un montón de particulares subiendo trabajos a lo que marca y hay que hacemos desde el punto de vista del propiedad intelectual. Si entendí bien, entonces lo Solamente hay primero, un creado, solo hay un creado. solamente, sí, por eso, ¿cómo así? Hay un creador de la página, pero la gente puede subir libremente sus contenidos. No, no, Ah, solamente hay un creador. no. Sí, en el caso de Mónica, ella crea su página, mete un montón de materiales y los pone a disposición de todo el mundo. Ok. Pues eso no es distinto a una base de datos como las que uno encuentra en las universidades. Y si uno, o que las universidades pagan, como JSTOR, que es como particularmente la que más uso. Y ese tipo de plataformas, que en esencia no es distinto a lo que hace pues Mónica, eh, deberían tener en su página web una política de propiedad intelectual.
Entonces, decirle, miren que este trabajo es libre, se los licencio para que ustedes lo utilicen eh, para un uso privado, ¿no? No comercial, ¿no? Eh, por el tiempo que ustedes quieran. Y mis condiciones son, primero, pues que no lo pongan a vender como si fuera mío, o como si fuera de ustedes, mejor dicho. No lo distribuyan como si yo les hubiera dado a ustedes o tuviese con ustedes un contrato de edición. No me lo transformen porque esto es mío. O sea, si ustedes descargan mi trabajo, tienen que mantenerse así. Y si no les gusta, eh, pues, eh, pues no lo descarguen. Tienen que reconocerme que yo soy la autora, cosas por el estilo, ¿no? Entonces esa página debería tener su propio marquito de términos y condiciones. Entonces O sea, decirle que usted, debería ponerlo. La recomendación es, claro, hay que ponerlo. claro, claro, porque es que si ella está poniendo a disposición del público, Acá eh, está. Estoy poniendo la página para que si ella está tengas la poniendo gente. a disposición del público trabajos que son de ella, ella misma está dejando un hueco grande en el cómo el público debería utilizarlo. Y ya que tú me hablaste de los Creative Commons, eh, esos son trabajos colaborativos en los que la gente pues crea contenido y ellos mismos, hay tipos de licencias, ellos mismos ponen en qué licencia quieren poner su obra. Por ejemplo, si una fotografía hermosa, entonces dicen, mi licencia es XY. Si uno pone Creative Commons, ahí te da una lista de licencias. Son varias y la verdad mi memoria no es lo suficientemente buena. Pero entonces dice, mi fotografía, esta que me encantó, la voy a dejar para que la utilices con fines no comerciales y, no sé, por decir algo, eh, para X tiempo o de manera ilimitada, ¿no? Pero hay licencias que te dicen, esto es libre, eso es para que tú lo uses como quieras, pero no para fines comerciales. Entonces, por ejemplo, un profesor lo podría utilizar o uno de ustedes lo podría utilizar para subir un video a YouTube y poner la fotografía que te están diciendo, úsala, pero no la puedes distribuir o no puedes ganar dinero con ella, ¿sí? ¿Hago entender? Entonces ella, esta señora Mónica, eh, debería hacer lo mismo, debería imponer las reglas de cómo quiere que la gente disfrute su trabajo. Si ella es una persona que no le interesa, por ejemplo, porque eso es más que válido, hacer trabajos y no cobrar y que la gente los lea por gusto y por hacer un servicio a la comunidad de, mire, que yo quiero que la gente vea mi trabajo y que se instruya y demás, perfecto, pero tiene que poner los términos, porque cualquiera podría entonces en este momento Claro. cogerlo, por ejemplo, el trabajo y transformarlo y ponerlo como el de ella, como el suyo, o empezar a venderlo o hacer un mini catálogo de lo que hizo Mónica y venderlo por otra parte como si fuera suyo. ¿Me hago entender? O Entonces, simplemente usarlo como en sus clases, ¿no? o simplemente, Obviamente la sí, gente no hace materiales, o sea, sí, la gente digamos, quiere hacer materiales y que ella, se es- reconozca, ella está, ¿no? ella está, o Mónica está dando, entre comillas, un tiro al aire. Pueda que haya gente que lo use como ella sueña que lo use, pero hay gente que no. Y pues el hecho de poner Claro, se términos y parte de la buena fe, se parte claro, de la buena fe y y pues de hecho, pues ella pone eh, acá, claro, y pues esto, es decir, y poner términos y condiciones, al fin y al cabo, pues es letra, digamos, eso no evita que la gente no haga infracciones. Pero la ventaja de poner términos y condiciones es que si uno ve que le están dañando su trabajo, le están dañando su nombre y demás, hay mejores herramientas para probar un daño, ¿no? ¿Entender? Si uno quiere, si uno quiere, si uno quiere alguna vez alegar algo, pues hay que alegarlo bien y uno no puede. Am, Esto es pues, para la vida, uno no puede ponerse a uno mismo el palo en la rueda, ¿no? Entonces, si uno quiere hacer lo que está haciendo Mónica, pues hay que hacerlo de la mejor forma posible para que después ella no se arrepienta de lo que está haciendo, como para que después no haya más razones para que ella deje de compartirlo libremente y empiece a cobrar, ¿no? Porque pues, por eso es que no sé, por eso es que existe Netflix, porque si la gente lo usara de manera, si la gente usara las cosas de manera correcta, pues de pronto no nos cobrarían, no sé, 24.000 o 26.000, lo que cueste, sino sería mucho menos, ¿no? Es decir, lo que nos cobran las plataformas ahora de streaming y demás, muchas pues cobran lo que cobran
entre otras cosas porque es muy caro generar los mecanismos tecnológicos para que la gente no haga infracciones al derecho de autor, ¿no? Entonces Una uno puede pregunta. actuar de la mejor buena fe, pero no, al menos eso sí se enseña, ¿no? Como abogado, uno siempre tiene que pensar en el peor escenario posible y que que la otra persona es la que le va a hacer pues un daño. Entonces, en ese sentido, si uno anticipa el daño, uno sale con buenas o con buenas soluciones para que ese daño nunca suceda, ¿no? Entonces, la Pues, recomendación en cualquiera de las páginas que tenga cualquier colega es que haga la salvedad, ¿no? Puedes usarlo sí, eh, exactamente, y exactamente. por tanto tiempo y Ahí sí recomendaría pues el acompañamiento de un abogado, ¿no? Porque pues no Claro. solo sería eso, sino claro, también sería, por ejemplo, si la página web, no sé si es la de Mónica, sí, eh, esta es. no sé si la de Mónica, por ejemplo, tenga la opción para el registro de estudiantes, por decir algo. Si hay un registro de estudiantes o uno empieza a poner bases de datos en este tipo de páginas, pues ahí también hay que mirar un marco de tratamiento de datos personales, de cookies y demás. Es decir, sí, digamos, en ese sentido uno tiene que estar acompañando a un abogado y saber qué es lo que se necesita, cómo lo que se necesita y cómo jurídicamente debe ponerse las cosas para que no me meta problemas a mí y que si hay problemas, pues que yo pueda defenderme, ¿no? Claro. Muchas páginas, por ejemplo, y sobre todo ahorita los datos personales que es tan complicado, no tienen ni idea cómo se hace, recogen datos, los pasan al otro, al compañero, miren que tengo esta página y se inscriben estos 10, escríbale a estos 10 a ver si ellos quieren contratar sus cosas. Eso es todo un problema si no se sabe, pues, si no se sabe hacer, ¿no? Y de Claro, nuevo, el lo que, acompañamiento y es claro, lo importante que hace entonces. Mónica, pues no sabía que existía, pero eh, No, de es, hecho, es mucha muy gente lo valioso, hace, sí, mucha mucha gente lo gente hace, lo hace. es Mm. muy valioso y un modelo muy bonito de saber cómo se hacen las cosas es, por ejemplo, el Creative Commons. El hecho de que algo no me cueste no quiere decir que yo pueda hacer lo que yo quiera con eso, ¿no? Ujú. Entonces, hay Mm. que saber hacerlo y me parece que esos son buenos modelos para saber cómo puedo otorgarle al mundo o a una comunidad conocimiento gratis, pero de manera correcta. Entonces, cuando yo te preguntaba qué hay que hacer para estar protegido por esa ley y si hay que registrarse en algún lugar, realmente la respuesta es ponga muy claras sus condiciones en su producto como independiente, no estoy hablando de empleado, porque esa es la forma en la que usted se protege. Sí, sí. Y acá hablas de registro, bueno, aquí va a ser otro gran paréntesis. En el derecho de autor, las obras que uno genere, sean artísticas, literarias, científicas, primero, el derecho de autor no mide el mérito. Por ejemplo, si yo no soy buen dibujante y hago una bola con unos cuantos palitos y eso soy yo, eso podría ser una obra protegible, ¿no? Entre comillas. O sea, no hay que ser Sí, no hay un un Rembrandt, requerimiento de calidad, no hay un no hay tema que de ser un Rembrandt, calidad. no hay que ser un Bolaño, un Roberto Bolaño para que me protejan un escrito que yo hice. Eh, el registro nada más funciona para efectos, como se dice en derecho, declarativos. Mostrarle al mundo que yo registré esa obra, que esa obra pertenece a mí, pero el registro no hace la obra, ¿vale? El registro nada más es como un elemento probatorio, como que si algún día hice el supercuadro y sé que a la gente le gustó mucho y de pronto quiero venderlo o quiero hacer algo con él. Entonces, ya con el registro yo demuestro que yo soy el autor, ¿no? Pero no, de nuevo, el registro no hace la obra y eso es una confusión que a veces se suele dar. ¿Y dónde se hace el registro, En digamos? Colombia, en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es relativamente sencillo. Ahí te dan un formulario, te dicen qué tipo de obra es, te piden describirla. eh, si es una fotografía, te piden adjuntarla y ahí analizan algunos elementos. Por ejemplo, ya les dije que una obra no requiere que sea la maravilla para hacer una obra, pero sí tiene que tener algo fundamental y es al menos dos cosas. Que haya, que esté producida, que esté expresada en un formato y que
que tenga originalidad. Entonces, aquí hay que hacer una explicación. El formato puede ser, no sé, un cuadro en Canvas, ¿cómo se dice eso? Sí, en diseño de Canva. No, 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 en Canvas es en español, ¿cómo se dice? Un lienzo. Eh, puede ser un lienzo, o puede ser una obra hecha en bronce, o puede ser un CD, o puede ser, es decir, el formato, lo importante es que exista físicamente. No importa cómo, puede ser en un papel, pero que exista físicamente. Porque una obra abstracta, aunque tiene sus debates, pero en general se defiende aquello que se puede mostrar, y lo que se puede mostrar pues está traducido en aspectos físicos, ¿no? Y pues el formato ya depende de qué tipo de obra estamos hablando. Si es una canción, pues es un fonograma o son partituras. Si es una pintura, entonces es, no sé, el lienzo o es un papel. Y les ha hecho que la originalidad no implica que sea novedoso, que sea algo que no se parece a nada en el mundo. En derecho de autor eso no funciona. En derecho de autor, por ejemplo, ¿cuántas películas gringas no está el señor guapo, que no solo es guapo y se levanta a todas las chicas bonitas, sino que tiene un arma y es policía y mata a todos los malos él solito? Pues de esas películas hay un montón. ¿O cuántas películas no está el policía blanco y el policía morenito y ambos son una pareja pues de lo mejor y son los que luchan contra el crimen? Yo menos pienso en dos películas, o esta Rush Hour con Jackie Chan y el otro actor que no me acuerdo cómo se llama, y Arma Mortal, por ejemplo. Más o menos tienen el mismo tipo de personajes y hacen lo mismo, que es acabar con el crimen. La diferencia es que cada uno tiene como sus particularidades. Entonces, Mel Gibson no es lo mismo que Jackie Chan, porque ambos son personalidades como muy distintas. La trama, unos son contra, no sé, la mafia, y los otros son contra unos japoneses o chinos, que son todos bravucones. Entonces, hay unas diferencias que hacen que Rush Hour no se parezca a Arma Mortal. Y esas diferencias son aquello que nosotros en abstracto llamamos originalidad. Que una obra no se parezca a otra no quiere decir que sean polos opuestos o que no tengan nada en común, sino aquello que los diferencia será lo suficientemente fuerte para que uno pueda individualizarlo, ¿no? Entonces, Pero eh, perdóname, Juan Camilo, entonces sí, cuando nosotros en nuestro trabajo creamos materiales, por ejemplo, si recientemente Mónica nos compartió un material que hizo sobre un contenido lingüístico específico con un tema particular. Yo puedo tomar el mismo tema y explotarlo de manera diferente. En ese sí, claro. sentido, estaba hablando del mismo tema, del mismo contenido lingüístico o de la misma relación con el mundo que creamos nosotros como profesores de lenguas, eh, pero cada uno va a tener su registro diferente. Le dio su sello, su toque Exactamente. específico. Claro, si no, la filosofía se hubiera acabado, no sé, con Aristóteles. Porque gran parte de lo que ha tratado Aristóteles se sigue tratando hoy, pero de otras perspectivas. Digamos, digamos las ideas, esa es una esa es una cosa, gran punto a resaltar. Las ideas no son apropiables. Por ejemplo, pensar que el hombre aprende a partir de un conocimiento empírico, esa es una idea, o es un concepto del empirismo, ¿no? Pero eso no es Claro. apropiable porque eh, es decir, si fuesen apropiables, pues el conocimiento de una forma u otra ya se hubiera agotado o se hubiera reducido al máximo, porque lo que estamos haciendo hoy es un subdesarrollo del subdesarrollo de lo que otros ya han dicho o hecho, ¿no? Entonces, si yo soy productor de cine y quiero hacer otra película de una pareja de policías, uno blanco y otro más o menos pues, afrodescendiente, pues lo puedo hacer, ¿no? Esa idea de una pareja pues, que se compenetra bien y son unos berracos y luchan contra el crimen, pues esa idea existe, se ha desarrollado mil veces, y si no se desarrollara, pues entonces no tendríamos de nuevo Arma Mortal y Rush Hour, ¿no? Entonces, lo importante es que la expresión de las ideas, la forma en que yo las manifiesto, la forma en que yo las desarrollo, pues tengan un sello particular. Claro, y en Eh, ese sentido, asimismo se registran, ¿no? Ahora, exactamente. Y en ese sentido se reconocen como obras, si no serían pues, plagios, ¿no?
Claro, El problema del plagio es ese, que uno no se puede distinguir entre, entre autores, porque el autor que está plagiando está copiando lo que en esencia el otro está diciendo. No lo está claro. desarrollando, no lo está atacando, no lo está alimentando, lo está en Sí, esencia copiando. el objetivo de nuestra red de cooperación académica, por supuesto, es ayudarnos, escucharnos, promovernos entre todos y creo que partimos de la buena fe de cada uno de nosotros como productores de materiales que si yo voy a utilizar algo de Carolina, pues voy a decir que es de su autoría, digamos, partiendo de la buena fe. Pero quiero tomar la pregunta de Francia que dice, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros usamos una canción que está publicada en internet o en medios de comunicación y yo la tomo para crear un material específico para enseñar, como por ejemplo una unidad didáctica, ¿no? Entonces, nosotros incluimos una información del cantante, sobre el autor, sobre el compositor, le contamos al estudiante que esto fue hecho en tal lugar y tal. Al utilizar esa canción para una explotación académica, ¿estaríamos haciendo algún tipo de violación? Bueno, eso es un tema que yo ya quería abarcar, porque dentro de las formas en las que se puede explotar una obra, hay ciertas excepciones. O sea, no siempre el tomar una obra eh, implica que uno está haciendo una infracción. Por ejemplo, cuando uno está haciendo no sé, un artículo académico y dice, eh, no sé, Kant dijo tal y tal cosa, o uno cita Descartes, pues uno puede reproducir cierto aparte, acá, de pensamiento, concepto que desarrolló X filósofo, X académico, y ponerlo y ponerlo en nuestro trabajo. Ahora, pues toca citarlo, ¿no? Pero el hecho de haber reproducido un párrafo, 4 líneas, 3 letras, un concepto, no implica per se que yo esté haciendo un uso indebido pues, del derecho de autor. Hay la excepción de la cita, el derecho de cita. Yo tengo derecho a que si yo estoy defendiendo un punto, por ejemplo, pueda valerme de lo que otro ya dijo, reconociéndole evidentemente que el sujeto pues, dijo eso. En el tema de los profesores o desde el ámbito académico y la enseñanza hay una excepción, y es si es exclusivamente para enseñar, con fines pedagógicos, yo puedo reproducir una música, una canción, una película ante mis alumnos para, para mostrarles o ejemplificarles o enseñarles X y Y cosa, ¿no? Si estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, puedo poner perfectamente el documental que History Channel hizo de Hitler o lo que sea, o el nazismo, ¿no? Eso ahí yo no estoy impidiendo o afectando ningún derecho de autor. Lo que estoy haciendo es ejemplificando parte de mi cátedra, ¿no? Entonces, El ujú. problema ya está cuando uno saca, por ejemplo, ese documental y lo pone en CD y se los da y lo pone a vender en, no sé, en la universidad. Entonces, miren muchachos que yo les saqué los CDs, se Aunque los, tenga una explotación te- didáctica, porque es que te- ese es el tema, uno pues toma si yo, sí, materiales y les pero hace una explotación didáctica. no, pero es que explotación en este sentido es explotación económica, ¿no? Digamos, si yo saqué si se los vendo a mis estudiantes para que vean el documental, pues ahí yo estoy ganando plata y yo estoy haciendo un capital ahí y eso impide lo que de hecho se llama la reproducción normal de la obra. En este caso el documental se puede vender en muchos formatos, entre ese el CD y pueda que valga 200.000 pesos, pero en todo caso tú ya te estás haciendo un dinero que por derecho le pertenece a History Channel, por ejemplo, por haber hecho ese documental. Claro, lo importante sería decir ahí, bueno, se utiliza esto con un propósito académico, ¿no? Que es lo que yo he Aunque visto más que que se hace. declararlo es utilizarlo efectivamente en el aula, ¿no? Exactamente. En- Mira, el tiempo corre y nos podemos quedar hablando un montón, pero ya llevamos 1 hora y 20 hablando y hay un tema que no podemos dejar de lado, que es el tema de Creative Commons.
Primero, ¿qué es? ¿Cómo se registra uno? ¿Dónde debería uno ir? Y retomando una pregunta del chat de nuevo de Francia, gracias Francia por estar tan activa. Es un tema que pues uno tiene tantas preguntas. Ella dice, ¿a partir de cuántos años una obra literaria se convierte en Creative Commons o de libre uso? ¿Hay algo internacional común o a todos los países? Ok, sí. Bueno, porque más o menos ya, ya se había comentado lo de los Creative Commons, son plataformas en las que la gente sube sus creaciones, no importa cuál sean, digamos fotografías o lo que sea, eh, pero con términos y condiciones. Entonces, ahí hay opciones de licencias. Acá, por ejemplo, hay una página que se llama creativecommons.org y ahí pues uno puede encontrar un contenido variado. Ahí en esa página a ustedes les da la información de las limitaciones que tiene cada creación. Ya les dije, hay muchos que permiten el uso comercial, otros que no permiten el uso comercial de esas obras. Ya uno toca ver cuál es la finalidad que uno quiere suplir con ese Creative Commons y efectivamente respetar la finalidad que le está imponiendo su creador, y en este caso la página. Es decir, la página te está diciendo exactamente cómo usarlo y cómo no usarlo, ¿no? Entonces, los Creative Commons es un esfuerzo muy bonito de la gente poner al servicio de los demás ciertas obras, pero de nuevo con reglas, ¿no? Esto no es que el derecho de autor pueda que sea gratuito, pero no por ello es carente de límites, ¿no? Por eso lo que hace Mónica, sin que uno pueda denominarlo un Creative Commons, porque es la única creadora, pues es muy bonito, pero hay que hacerle ciertos ajustes en derecho para que las cosas estén bien protegidas. En cuanto a la pregunta de Francia, sí, hay música sonora. No, no, Francia acaba de escribir solamente que hay que, sobre el tema de Creative Commons, obras literarias con más de 100 años. Creo que era yo, perdón. ¿Qué te decía? Sí, lo del tiempo. Sí, hay un marco internacional, hay un marco regional y hay un marco nacional. El internacional es el convenio de Berna, que es un convenio es un tratado de naturaleza internacional. Bueno, todos los tratados son internacionales, pero es un tratado en que se vendió a proteger la propiedad intelectual. Colombia se suscribió a ese tratado en los 70 inicios de los 80, no recuerdo bien la fecha, y ahí se fijaron un tiempo. El tiempo, si no estoy mal en ese, son como 70 años, no menor a 50 años. Nosotros, no sé si ustedes sabían, como Colombia somos parte de la comunidad andina, que es como el paso antes a nivel de evolución de la Unión Europea, que tenemos políticas comunes económicas y de propiedad intelectual con Ecuador, Perú, Bolivia, y pues estamos nosotros. Ahí tenemos un marco regulatorio que se llama la decisión 351. Ahí se dice que el límite son 50 años a partir de toda la vida de autor más 50 años, ¿sí? Pero aquí en el contexto colombiano, pues hay una ley que se llama la Ley 23 del 82, que fue reformada por la Ley 1915 del 2018, que extendió la protección perdón, la ley 23 del 82 dice que es la vida del autor a más 80 años. Es decir, pues sí, digamos, haciendo el paralelo, Gabriel García Márquez, que murió no sé cuándo, como en 2017, 18, 2013. 2013, toca contar a partir de ahí 80 años, y a partir de cuando se cumplan los 80 años, desde su muerte, ya todas las obras son de dominio público. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente que yo puedo utilizar la obra como yo quiera, yo puedo empezar a distribuirla. Por eso es que, no sé, muchas editoriales un poco románticas vuelven a sacar, por ejemplo, ediciones de la Ilíada o de la República de Platón. Ahí no tiene que pedirse ninguna licencia, se puede hacer libremente. Yo la puedo traducir también como quiera, porque ya no hay doliente, y,
Y pues el derecho de autor también tiene esa, como esa misión de prestarle, entre comillas, un servicio a la sociedad con una repartición justa para el autor, pero esa repartición justa no puede durar para siempre. Por eso es que se limita el tiempo de explotación, se limita hasta donde el señor muere, el autor, y más 80 años, ¿no? También funciona con las personas jurídicas. Las personas jurídicas tienen desde que se creó la obra hasta 70 años para explotar la obra. Por eso es que ahorita Disney, pues desde el 99, está que sufre porque ya muchas de sus obras van a quedar en dominio público, A ¿no? libre disposición de Sí, claro, todos. Bambi, O sea, podríamos Blancanieves, utilizarlos cuando queden, aunque a en mi concepto ya disposición. Bambi, yo creo que Bambi en Colombia al menos es de libre uso, es mi concepto, pero bueno, no importa. El punto es que la idea es que cuando se cumple el tiempo de protección, que no es para siempre, ya después uno lo puede explotar, pues, o utilizar como uno quiera, ¿no? Mientras tanto, pues toca pedir licencias, pagar licencias, pedir autorizaciones, etcétera. De acuerdo, de acuerdo. Dice Iraida Díaz, en el caso de la venta de cursos online, ¿puedo crear una actividad que incluya canciones o videos con los que trabajar esas actividades? Espérate, amigo, no sé, puedo hacer una actividad que... Yo creo que ahí depende. O más bien, yo diría que no, porque ahí ya no sería, si bien es con un fin de enseñanza, eh, Porque la sí, verdad es que es lo que más vemos. Nosotros como sí. profesores de español, Una sobre cosa, todo en España, ves materiales abiertos a todo el mundo que están utilizando videos que se recogen de YouTube y tienen una explotación por eso, pedagógica. yo creo que ahí viene un gran depende, ¿no? Así digamos, no sé. Una cosa es ser un profesor en una universidad y usar en la cátedra una canción, un documental, en el que tu único pago va a ser pues, tu salario, ¿no? Y en todo caso se va a adquirir en... Por medio de la institución. Pero Exactamente. claro, es que justamente, Otra cosa es, si yo hago un curso, es que también depende, es que hay muchos modelos de ese tipo de cursos online. No sé, si yo voy al British Council para aprender inglés, pues ahí también estoy como profesor de yo cobijado por la excepción. Si yo en mi clase les presento una película en inglés, pues listo, vaya y venga. Pero si yo como profesor o como dueño de esta institución que vende cursos online, hago materiales que yo voy a vender, en el que voy a incluir canciones, ahí sí ya se pierde la excepción, porque ahí yo voy a recibir remuneraciones económicas o contraprestaciones económicas por vender un curso en el que, oh sorpresa, hay material intelectual que no es mío. Es decir, pero que yo adapté y fui pero, yo quien le hice incluso la peor aún, porque explotación. digamos, incluso si es como lo estoy poniendo yo, peor aún, porque gran parte del negocio de la música es no solo conciertos y demás, sino vender licencias o negociar licencias de sincronización, por ejemplo. Pues, Bueno, pensemos, pero pensemos, entonces pero YouTube le escúchame, paga al creador por es que reproducciones, yo, ¿no? pero, un momentico, ahí depende. Eh, Pensemos en Movistar. Movistar coge un montón de canciones y las reproduce por 2 o 3 segundos. Eso es parte del negocio de la música, ¿no? Y Movistar está vendiendo un producto así como yo estoy vendiendo, como yo lo estoy poniendo, estoy vendiendo un producto, en este caso de enseñanza. Una cosa es ir a una universidad y que mi profesor me ponga bueno, no sé, un documental. Y otra cosa muy distinta es yo crear un material, poner música y venderlo, ¿sí me van a entender? O cobrar un paquete en el que yo incluya en las creaciones o en el material de este curso online una, pues, obras, ¿me van a entender? Una cosa es hacerlo en la cátedra, otra cosa es crear material, ponerlo y vender ese material, porque es que pues, en los cursos online, que como yo lo estoy pensando es
pago por un servicio, y pues el servicio viene con un contenido y el contenido pues si está trayendo material intelectual que no me pertenece, yo creo que ahí está haciendo una reproducción indebida. Lo de YouTube, YouTube paga licencia o para subir o no, le da una licencia a YouTube para reproducir y en el caso de artistas, pues les paga una remuneración que son chichivas, pero es una remuneración. YouTube ahorita tiene una política muy fuerte en propiedad intelectual y es si uno sube un material que uno creó, que uno adaptó y le meto música en, no sé, de Shakira o lo que sea, Te bloquea. te bloquea. Entre otras cosas, pues Sí, no tienes licencia para eso porque ya me pasó, sí. estás ejerciendo un acto de comunicación pública y de reproducción de la obra. Y entonces eso ahí ya no se puede. Por eso uno tiene Pues yo, que pues yo- uno tiene que separar los momentos. Una cosa es, ¿no?, en el aula, siendo un profesor y enseñándole a sus alumnos. Y otra cosa muy distinta es preparar un material, más allá que sea para educación, pero preparar un material para vendérselo a posibles estudiantes o consumidores, ¿no? Ahí ya son dos pasos que no se siguen, son dos cosas, son dos momentos que si bien están pensados en una misma finalidad, pues las formas no son las mismas. Porque es que, es decir que nosotros, los profesores de español, que tomamos, por ejemplo, la canción de Viejo, mi querido viejo, la utilizamos de YouTube, la explotamos en la clase, explotar, ¿no? Hacer una explotación didáctica, que es algo que un profesor solamente podría hacer. eh, mm, estaría violando, no, no, no. ¿no? Entonces, bueno, es que la parte de explotación tiene un sentido pues fuerte, al menos en derechos de autor, ¿no? No, Explotación es ganar. explotación académica como A ejercicio que menos hacemos dejémoslo, permanentemente. dejémoslo en uso académico. Pero es que son dos cosas, perdón, son dos cosas distintas. Una cosa es yo coger una canción de Piero y ponérsela a mis estudiantes para enseñarles X cosas. Y otra cosa muy distinta es coger la canción de Piero, subirla a un video que yo hice y ponerla en YouTube o ponerla, aún más grave, en un curso online para vender el paquete. Ah, vale, eso es otra cosa. Creo que eso sí nos quedó claro, ¿no? Ok, Porque ahí yo sí. estaba un poco preocupada No, 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 no. No, como les de- dije, una de las excepciones del derecho de autor y de los usos del derecho de autor es si uno está en un aula académica, en un mood de enseñar y listo. Ahí no hay ningún problema, pues porque no se podría cobrar, es decir, no tiene sentido cobrar eso, porque es que ahí no se está explotando absolutamente nada. Ahí yo no estoy, como profesor, no estoy ganando un dinero adicional y no le estoy impidiendo no sé, a la productora musical o de cine recibir su dinero. Digamos, eso no Claro, estoy ante listo. un público consumidor, sino ante un público No, pues, de educación. es un tema, Juan Camilo, pues que nosotros los profesores pues nos ocupa mucho porque nosotros nos valemos del mundo real para llevarlo a la clase. Entonces utilizamos videos, utilizamos publicidades, utilizamos libros, utilizamos todo lo que nos podemos encontrar para, como decimos nosotros, darle una explotación didáctica y generar un aprendizaje en nuestros estudiantes de acuerdo al criterio, la necesidad que Así. tengamos de Por la eso. clase como tal. Sí, pero de acuerdo con la pregunta de Iraida, ya crear un contenido intelectual o un contenido de enseñanza y meterle canciones y vender ese curso, ahí sí ya no se puede. Vale. Mm, Bueno, yo quiero invitar a las personas que si tienen preguntas las hagan. Yo tengo una pregunta muy específica sobre el tema de derecho laboral en la virtualidad, que también es un tema pues que a todos nos está afectando mucho más ahorita que estamos en pandemia, ¿no? La pregunta, Juan Camilo, es ¿cuáles son las implicaciones en el marco del derecho laboral con estas nuevas dinámicas de enseñanza apoyada en medios digitales? Es decir, yo como profesor pongo mi computador, pongo mi conexión de internet, digamos, ¿cuáles deberían ser los requerimientos que un profesor que trabaja hora cátedra o que trabaja por medio tiempo, tiempo completo en una institución, en una escuela de lenguas, debería recibir de parte de la institución, ya que pues nuestra modalidad cambió, ¿no? Digamos, no sé, hay muchos colegas que nos dicen, bueno, yo me fui a la virtualidad, pero a mí en ningún momento el coordinador de la escuela donde yo trabajo me preguntó si yo tenía un computador, ¿no? ¿Cómo funciona ahorita eso? Eh,
digamos, las implicaciones en el marco del derecho laboral en nuestra nueva dinámica online. Pues primero, como tal, la relación laboral no ha cambiado como tal, es decir, no hay una reforma sustancial en lo que el empleador le debe al empleado y lo que el empleado le debe al empleador. Lo que sí sé, y es que pues, creo que esa ley no ha salido todavía, ya se aprobó en el Senado, pero falta la Cámara de Representantes. Y lo que sí sé es que el empleador sí tiene que dar un subsidio de conectividad al empleado si el empleado gana menos de 2 salarios mínimos, o de 2 millones, perdón, de 2 millones. Si gana menos de 2 millones, tiene que darle como un subsidio o un fomento para que pues, pueda tener una conectividad que le permita prestar sus Impartir servicios. sus clases, sí. Claro, y digamos, el tema del horario laboral se mantiene, es decir, no puede trabajar más de 8 horas diarias, no más de 48 semanales, es decir, que tiene que haber un respeto del empleador por los tiempos laborales, por lo que se le contrató. Y aunque no tengo ahorita muy claro cómo sería el tema de como el dar instrumentos instrumentos de conexión al empleado, no sé, me falta un micrófono, no tengo un computador, en principio pues el empleador es obligado a dar los instrumentos de trabajo que necesita el empleado para trabajar, ¿no? Y digamos, eso sería una carga desproporcionada poner a una persona que gana poco y que no tiene cómo comprar un computador a conseguir un computador. Eso sería en principio la labor del empleador. Sí, claro. Entonces, pero no, la ley creo que se llama la ley 320 del 2020, no ha salido Y hasta el esa, momento. disculpa, ¿y esa ley de pronto contempla a los trabajadores autónomos? Es decir, aquellos que No, porque una trabajan persona como independiente, no, una, porque ajá, no, pero esto es para contratos de trabajo, donde hay una relación de subordinación. Un, un contratista, sí, alguien que presta un servicio como tal, pues la naturaleza de eso es que es independiente, que él debe proveerse sus propios medios, ¿no? Entonces, si de una acuerdo. universidad lo contrata para una hora exclusivamente, muy difícilmente uno puede decir que hay un contrato laboral, ¿no? Habría que ver, pero en principio no hay contrato laboral, es prestación de Sí, servicios, ¿no? de acuerdo. Y en ese sentido, pues el profesor o el profesional independiente debería proveerse sus propias cosas. Vale. Carolina, no sé si tienes otra pregunta o alguien aquí en la sala, em, porque si no, entonces yo creo que la conclusión a la que deberíamos abocarnos hoy es, bueno, primero, revisar contratos a quienes trabajan como empleados en donde sea, ¿no? Universidades, institutos, escuelas, revisar contratos en cuanto al tema del emprendimiento, como muchos de nosotros nos dedicamos a la enseñanza de manera autónoma y creamos materiales y hacemos cosas, entonces sería tener el acompañamiento de pronto de una asesoría legal que nos permita poner específicamente en nuestras páginas o en nuestros blogs ese apunte que decía Juan Camilo de decir, bueno, ¿hasta dónde llevo a mi material, no? Yo creo que ahí la palabra clave también de nuestra charla de hoy es, bueno, revisar contratos porque todo depende, ¿no? La naturaleza de cada contrato puede ser distinta. Y bueno, con eso yo me quedo, Juan Camilo. No sé si quieres agregar una cosa más o alguien en la sala, pero no queremos abusar de tu tiempo porque ya nos has hablado por más de 1 hora y media, cosa que te agradecemos enormemente. Una información muy, muy, muy válida, muy útil, muy necesaria para todos, que la verdad, pues como carecemos de esas competencias legales, pues recurrimos a profesionales, ¿no? Y entonces volvemos hablando lo que hablábamos la semana pasada, ¿no? Eh, Otra cosa más de la que debemos pensar siendo profesionales autónomos o que queremos hacer, em, sí, trabajo independiente. Francia incluye, sí. Yo decía explotación didáctica, no, fines didácticos o fines académicos debería ser.
Cierto, te agradezco, Francia. Pues bueno, Carolina, Nada, quiero darle las gracias a Juan, de verdad que nos has ampliado mucho este tema que es tan importante y que es tan desconocido para nosotros. Entonces, de verdad, mil gracias por tu tiempo y por compartir todo tu conocimiento con nosotros. Bueno, pues ya sabemos si conocemos a un experto que en algún momento si necesitamos, pues ahí lo tenemos para contactarlo, ¿verdad? sí, de hecho, para todas las personas que estén interesadas en trabajar temas de propiedad intelectual, pues bueno, Juan Camilo está disponible para asesorarnos. Obviamente, pues es su trabajo, ¿no? Todos compartimos nuestro trabajo, muchos de manera gratuita, como lo ha hecho Juan Camilo hoy, pero claro, asesorías y todo lo que venga, pues podemos contactarlos para que puedan utilizar sus servicios. No hay muchos profesionales en Colombia sobre el tema de propiedad intelectual, es algo nuevo, como nos contaba él, pero creo que es algo que de verdad nosotros como profesores autónomos debemos tener muy, muy, muy en cuenta porque a veces hacemos cantidades de cosas sin saber y violamos la ley, cosa que no queremos. Pero bueno, muchas gracias, Juan Camilo, a todas las personas que estuvieron hoy acá acompañándonos en vivo. Gracias por atender a esta iniciativa. A todas las personas que nos ven en diferido. Recuerden que nuestra red de cooperación académica Somos Profesores Telecolombia busca que entre todos nos ayudemos, dialoguemos y construyamos juntos una comunidad de profesionales de español como lengua extranjera que sea cada vez más consciente de tantos asuntos que nos aquejan, ¿no? Entonces, seguimos en este ciclo de emprendimiento de Talento L y pues nos encontramos en la próxima charla. Muchísimas Gracias por gracias a todo. todos. Adiós, Y Juan muchas Camilo, gracias. Claro, que Chao, gracias. estén Juan. bien. Gracias, Chao, hasta luego. gracias. Chao.